historia del país desarrollaron los jueces, es una función nueva y bueno, evidentemente requiere conocimiento, trabajo, discusión, y esto es muy importante. Por otro lado, ustedes saben de que a poco de aprobarse el código comenzaron una serie de discusiones respecto de si cuáles eran las potestades que tenía la policía para investigar, qué podía hacer la policía, qué no podía hacer la policía. Hubo bastante ruido en ese sentido, al punto tal de que yo le planteé en el mes de febrero a la vicepresidenta de la República la necesidad de aprobar una reforma de algunos artículos para que dejara negro sobre blanco, esculpido en piedra, qué era lo que podía hacer la policía y que no existiera ningún tipo de dudas. Finalmente, bueno, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto que tenía dos partes, una con la cual nosotros notoriamente no estábamos de acuerdo, pero con esta parte sí estábamos de acuerdo, que era lo relacionado con modificar algunos artículos del funcionamiento de la policía en el CPP. Se aprobó. Inmediatamente después de aprobada esa modificación, en mi condición de fiscal de corte y procurador general de la Nación, dicté una instrucción general a la Policía Nacional que está en uso de las facultades que me concede el Código de Procedimiento Penal, que dice en relación con las tareas de investigación. Nada tiene que ver con las multiplicidad de tareas que tiene la Policía Nacional en otras áreas y que son completamente ajenas a la Fiscalía. Y bueno, este trabajo, esa instrucción lo que buscó fue clarificar, evitar dudas, discusiones sobre determinadas situaciones con las cuales se encuentra el policía en la calle todos los días. Y lo que estamos haciendo con estos talleres es reafirmar eso, es trabajar sobre eso. Estamos trabajando sobre situaciones puntuales como detención, orden de detención, en qué casos se puede detener, en qué casos no se puede detener, control de identidad, registros personales y registros de vehículos, cadena de custodia, la prueba, la incorporación de la prueba en juicio, es decir, todos elementos, sobre todo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, para que fiscales y policías vayan recogiendo experticias. Y también estamos, algo que es muy importante, ya casi un año, recogiendo las mejores prácticas de situaciones que se han dado en otros departamentos, que bueno que las vamos trasladando de un lado al otro y aprendiendo también, por qué no decirlo, de nuestros propios errores, de algunos errores que se han cometido en juicio o en alguna investigación, o situaciones puntuales que se han superado, cómo se han superado, que es bien importante. Y básicamente es eso, es una jornada de todo el día, donde están participando los fiscales del departamento, los fiscales de Fray Ventos, y la policía del departamento de Soriano, y donde estamos trabajando con capacitadores de la Fiscalía y de la Policía Nacional. A propósito, a un año, como usted decía, doctor Díaz, en lo macro, ¿qué evaluación se hace de la puesta en marcha? Mire, nosotros hacemos una evaluación a un año. A ver, primero siempre dijimos de que no se podía hacer una evaluación ni al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses. Cuando algunos trabajadores de la prensa o de la sociedad civil nos reclamaban evaluaciones al mes o a los 2 meses, nosotros siempre dijimos lo mismo, que por lo menos debíamos dejar pasar un año o 2 años. Yo diría que todavía un año es un plazo razonable, pero es un plazo corto. Estamos comparando de un año de sistema acusatorio contra 200 años de sistema inquisitivo. Es muy difícil hacer ese tipo de evaluaciones. De todas maneras, a un año la evaluación nuestra es altamente positiva. En primer lugar, tuvimos dos primeros meses, 3 primeros meses malos. Yo creo que eso así los marcan los números y nosotros siempre lo hemos reconocido, nunca hemos dicho una cosa por otra. Y luego, desde desde ese impacto inicial, por así decirlo, se comenzó a mejorar. Se trabajó muchísimo con la Policía Nacional, con los fiscales, en los distintos procedimientos de investigación, en los procesos de toma de decisiones, en cómo se distribuyen las cargas de trabajo, en fin. Entonces, lo que nosotros tomamos como uno de los elementos de evaluación importante es, en primer lugar, el número de formalizaciones o de procesamiento, porque hoy tenemos dos sistemas que están funcionando al mismo tiempo. El viejo código sigue funcionando para todas aquellas causas anteriores el 1 de noviembre. Entonces, si nosotros en el mes de mayo sumamos los procesamientos que hubo en el país, más las formalizaciones que hubo, ya estábamos en el promedio del año anterior, es decir, a pocos meses ya habíamos igualado el sistema anterior. En el mes de agosto, la cantidad solo de formalizaciones, sin tener en cuenta los procesamientos, estábamos hablando de más de 1.100 formalizaciones, es decir, eso supera el promedio del año anterior. Lo estamos viendo también, por ejemplo, en la cantidad de personas privadas de libertad. Es cierto que hubo un descenso en los primeros meses, y hoy lentamente ya estamos en una curva ascendente. Teníamos 10.900 personas privadas de libertad al final, el 31 de octubre, a las 12 de la noche. Esa era la cantidad de personas privadas de libertad que había. Hoy estamos en unos 10.300 aproximadamente, pero habíamos bajado a menos de 10.000. Es decir, hubo un descenso importante y ahora estamos en una meta de crecimiento.
Otro factor que para nosotros es importante, bueno, algo sobre lo que mucho se discutió, sobre la cantidad de casos que tenían los fiscales en las carpetas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos nosotros datos de todas las fiscalías del país. Diría que diariamente podemos recabar esa información, cuántos casos recibe cuántos delitos se cometen en cada jurisdicción de cada fiscalía, cuántos casos se le asignan, cuántos casos se autoasignan, cuántos casos se están trabajando, cuántos casos están en investigación, cuántos casos están formalizados y cuántos casos están archivados. Esa información que nos la da un sistema informático que hemos instalado a partir del 1 de noviembre, y que funciona interconectado con el sistema de gestión de seguridad pública, para nosotros es absolutamente relevante, nos permite obtener información y tomar decisiones con una información de mejor calidad.